¿Qué es el amor? ¿Has vivido ese sentimiento que te hace sentir que lo das todo? Ese sentimiento tan profundo que hace que veas a esa persona sin ningún defecto, como un ser perfecto, de pies a cabeza. Ahora imagínate esto, estás tan enamorado o enamorada que todo lo que te dice esa persona parece correcto. Tanto así que sucumbes a cualquiera de sus deseos, voluntades y trastornos. Hay pilares en una relación. Estos se construyen con el tiempo y la cercanía, con el respeto, la paciencia, aceptación, confianza. Pero ¿qué tal si lo que se construye es en realidad un monstruo en la oscuridad? Un monstruo lleno de maldad, de sadismo, de brutalidad, de control. Hoy no nos enfocaremos en esas parejas de ensueño, aquellas que parecen sacadas de un cuento, aquellas que suben los mismos outfits a redes sociales y no dejan de darse amor. No. Hoy nos adentraremos a lo más profundo y perturbador de la mente en pareja. A un matrimonio que funcionaba de manera autónoma en la captación, tortura, de suscribimiento e ingesta de muchas mujeres. Una pareja que nos demuestra que no solamente el hombre hace daño por sí solo, a veces solamente necesita conocer a otro monstruo para terminar con la vida de varias mujeres. En este especial de San Valentín no estoy solo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Fermex del podcast Criminalmente y hoy ustedes y yo vamos a perturbarnos con el caso de los monstruos de Ecatepec, la pareja que nunca debió de existir. Los monstruos de Ecatepec. Los monstruos de Ecatepec, así les han llamado. Juan Carlos N. y Patricia N. serán juzgados por otro femicidio. Juan Carlos N. El feminicida confeso. Y la pareja ha cometido varios delitos en los últimos años. Calle Playa Tijuana 530, Jardines de Morelos, Ecatepec, Estado de México. Una casa en obra negra alberga a una familia de lo más normal. Un hombre que mantiene su hogar, una madre que vende ropa usada para sobrellevar el día y 4 hijos que van a la escuela primaria. Por fuera, una familia que trata de salir adelante el día a día. Y por dentro, un infierno. En esa misma zona, en los últimos 3 años, la desaparición de mujeres y niñas se ha disparado a más de 200%. Lo que muchos no sabían es que gran porcentaje de esas desapariciones cruzaron las puertas de esta fachada gris en Jardines de Morelos. 4 de octubre del 2018. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detiene en la vía pública a una pareja con una carriola. Después, ingresan a su casa en obra negra del 530 y lo que vieron los dejó completamente perplejos. Después de arrestar a la pareja, encontraron en la cocina corazones humanos dentro de frascos. Uno inclusive tenía un tamaño muy pequeño, al parecer era de un infante. Trozos de piel humana sobre una tabla para cortar y carne, mucha carne picada en el refrigerador, como si hubiesen sacrificado algún animal grande para su consumo. Pero la policía supo de inmediato que estos restos no se trataban de animales, que no eran comprados, sino que eran de personas y al parecer eran mujeres. De todo esto surge una primera pregunta. ¿Por qué en Ecatepec se concentró esta alza de feminicidios y qué vivían los habitantes de esta zona? Toda esta historia se desarrolla en un contexto muy específico. Estamos hablando de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Específicamente en Jardines de Morelos es donde todo esto sucede. Podrás entender que desgraciadamente Ecatepec es conocida por ser una zona bastante peligrosa. En Ecatepec te pueden desde asaltar hasta desgraciadamente puedes encontrar la desaparición de una o varias personas. Hay un grupo vulnerable que ha sido históricamente atacado, no solamente en Ecatepec, en muchas partes del país, pero estamos hablando de Ecatepec, que son desgraciadamente las mujeres. Han desaparecido, han sido atacadas de distintas maneras, han sido violentadas. Es una zona, o hay muchas zonas de Ecatepec, donde literalmente no existe la autoridad y hay muchas personas que pueden hacer
prácticamente lo que quieren. En este contexto de pobreza, lugares marginales, donde crece y nace esta historia, que es la historia de los caníbales de Ecatepec. Y otra pregunta que surge de los hechos es ¿quiénes eran estos dos individuos que lograron acabar con la vida de tantas mujeres? Para esto, como en todos los capítulos de Perturbados, nos vamos a adentrar hasta lo más profundo de sus vidas, sus infancias y cómo es que se convirtieron en los monstruos de Ecatepec. Mira, Juan Carlos Hernández Bejar nace en el año de 1985. Él no es propiamente un habitante natural de Ecatepec. Él nace en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el 85. Pasa un tiempo en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Es importante mencionar que durante su infancia sufre ciertas carencias, pero también sufre ciertos abusos. Principalmente se encuentra en su historia abusos desde agresiones físicas hasta agresiones íntimas por parte de mujeres. Específicamente se habla por parte de su madre. Es abusado de muchas maneras y es así que con el paso del tiempo empieza a crecer y poco a poco empieza a manifestar este odio que siente literalmente por las mujeres. Esa es parte de la historia de Juan Carlos, de cómo crece, dónde crece y cuál es el contexto social de su vida y por qué crece odiando principalmente a las mujeres. Y aquí, amigos, conviene detenernos un poco. Durante décadas la criminología partió de la idea muy cómoda de que el homicidio sexual o el abuso sexual es cosa de hombres. No porque alguien lo decidiera así, sino porque casi todos los casos estudiados lo eran. Pero aquí viene un problema. O el problema principal. Cuando solo miras una parte del fenómeno, no estás viendo la realidad, estás viendo una silueta incompleta. Un artículo titulado Mujeres autoras de homicidio y abuso sexual, un estudio descriptivo y comparativo hecho por Sarah Scott en el 2019, nos plantea una pregunta. ¿Qué pasa cuando una mujer comete un homicidio o abuso sexual? No cuando mata, no cuando participa, sino cuando el crimen incluye violencia sexual real. En Escocia, durante 25 años, solamente se encontraron 7 casos. Son pocos, sí, pero suficientes para romper varios mitos. Escucha esto. Primero, estas mujeres no actúan como un hombre. Los homicidios sexuales masculinos suelen ocurrir de la siguiente forma. Con víctimas desconocidas, en espacios abiertos, con desplazamiento del cuerpo y sin necesidad de cómplices. En este caso no. La mayoría de estos abusos ocurrieron dentro de las casas, con personas conocidas, y algo clave que arrojó el estudio es que esto sucede casi siempre con un hombre acompañado a la mujer. Esto lo cambia completamente todo, porque entonces la pregunta ya no es ¿por qué una mujer mata o agrede sexualmente?, sino ¿qué rol juega dentro de una dinámica compartida? Y segundo, el método del abuso del desuscribimiento. La teoría clásica dice, quien tiene menos fuerza usa armas, pero estas mujeres usaron con frecuencia fuerza física, objetos contundentes y contacto directo. Lo mismo lo podemos ver en el caso de la Mataviejitas. Eso rompe el modelo completamente, y cuando un modelo se rompe, se reemplaza. Y tercero, el comportamiento posterior. Más destrucción, más evidencia, más intentos de ocultar el cuerpo. Esto se parece más al homicidio sexual masculino que al homicidio femenino tradicional. Entonces, ¿qué son? La respuesta honesta del artículo es esta. No lo sabemos aún del todo. Lo que sí sabemos es que tratar a las mujeres que son las agresoras como mujeres que fueron abusadas en el pasado o son manipuladas es un error. Y también sabemos que tratar a los hombres que fueron abusados en nuestros crímenes como víctimas o poco hombres está aún más peor. Este tipo de crimen existe, es raro, es incómodo y por eso fue ignorado durante tanto tiempo. Pretenderlo no es justificarlo, es prevenirlo. Y justo fue lo que le pasó a Juan Carlos en su infancia. Se encontró en una figura femenina, en este caso su madre, la cual en vez de protegerlo, abusó una y otra vez de él, dejándolo en sí un vacío inmenso, inexplicable, que solamente puede ser llenado con odio. En entrevistas que se le han hecho, ya en prisión, él ha manifestado que sí tuvo ese tipo de abusos durante la infancia. Incluso hay un punto clave que me parece que es importante. En algún momento de la infancia se cae de un primer piso, sufre un golpe muy fuerte en la cabeza y algunos especialistas dicen que esto también pudo haber roto o fragmentado de alguna manera la forma en la que él veía la vida y veía a las personas. Pero
¿Un traumatismo, o sea, un golpe, aumenta el riesgo de cometer delitos? Para esto se hizo un estudio titulado ¿El traumatismo cráneoencefálico lleva a la criminalidad?, realizado en el 2015 por Peter Schofield. Un estudio enorme realizado en Australia siguió a más de 130,000 personas desde la infancia hasta la adultez. Los investigadores hicieron algo impresionante. Solamente analizaron a personas que primero tuvieron un golpe en la cabeza y después, años más tarde, una condena penal. Nada de confundir la causa con la consecuencia. ¿Y qué fue lo que encontraron? Las personas que habían tenido un traumatismo craneal suficientemente serio como para ir al hospital tenían más posibilidades de cometer delitos después, incluyendo delitos violentos. No el doble de veces, sino 5 veces más. Un aumento modesto pero consistente. Ahora, esto es importantísimo. La mayoría de las personas con un golpe en la cabeza jamás cometen un delito. Así que el traumatismo no crea criminales. Lo que hace es algo más sutil. El cerebro, especialmente la parte frontal, funciona como un director de orquesta. Regula impulsos, evalúa consecuencias, dice alto cuando una emoción quiere tomar el control. Un golpe puede no borrar la música, pero sí desordenar al director. Esto se traduce como algo muy concreto. La menor capacidad de control de impulsos, más irritabilidad y peor regulación emocional. No la violencia automática, sino menos capacidad de detenerla cuando aparece. Por eso la conclusión del estudio es incómoda pero poderosa. Prevenir golpes en la cabeza, en la infancia, en el deporte, en la violencia doméstica no solamente protege un cerebro, también podría reducir delitos en el futuro. No porque cambie quién eres, sino porque protege la parte de ti que sabe cuándo detenerse. Pero en este caso en concreto de los monstruos de Ecatepec, analizaremos a los dos sujetos. Por el otro lado está Patricia. Patricia, fíjate que curiosamente, ella nace en el año de 1980 y también nace en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Por una cuestión de la vida, vienen de la misma zona del país. Patricia también crece con carencias económicas, carencias afectivas, con ciertos abusos familiares y por personas que se acercan a ella. Ella solamente llega a cursar la educación primaria y no la concluye. Es una persona un poco retraída, pareciera una persona a simple vista inofensiva. La realidad es que desde mi punto de vista, conforme desarrollemos esta historia, ustedes se van a dar cuenta que Patricia es igual o quizás más cruel y despiadada que el mismo Juan Carlos. ¿Y cómo llega a empatar una persona que odia a las mujeres con una mujer? Se conocen en un bar, ella trabajaba ahí en este bar, me parece que de mesera, él asistía frecuentemente y es como empiezan a esos primeros guiños entre primero la amistad para posteriormente tener una relación. Es importante mencionar que a lo largo del tiempo en esta relación llegan a tener 4 hijos. 4 hijos que se sabe al final del caso fueron retirados por las autoridades y colocados hasta donde sé en instancias pertenecientes al DIF. Pero también es importante saber que estos niños, que ya no van a figurar quizás más dentro de esta historia, se dice que nunca supieron lo que estaba pasando puertas adentro de su casa. Entonces es raro, pero vaya qué bueno que no supieron lo que sucedió con sus padres. Son 2 figuras muy específicas. Juan Carlos, una persona que buscaba la dominación, evidentemente, y Patricia, una persona que estaba carente de amor, de atención y que evidentemente se iba a dejar dominar de una manera muy sencilla. Cuando ellos se encuentran, hacen mancuerna casi de inmediato. Una persona que necesita amor y una persona que necesita dominar en una relación tóxica y enfermiza es como se empiezan a hacer esa amalgama tan específica entre ellos. Recordemos que Juan Carlos odiaba a las mujeres. Entonces la siguiente pregunta sería ¿por qué hacer amalgama con una mujer? Evidentemente porque conforme se desarrolla la historia, Patricia se vuelve una pieza clave dentro de la vida de Juan Carlos, porque si ella no hubiera existido, difícilmente él hubiera traído tantas víctimas a la casa donde vivía. Algo más perturbador es cómo las personas los percibían como una pareja, no ejemplar, pero sí de lo más normal. Esta normalidad, que es en realidad una pantalla, ha sido descrita por muchos psicoanalistas y expertos. Crean una pantalla alrededor de ellos porque evidentemente no quieren ser descubiertos. En el caso de Patricia y Juan Carlos, eran
los vecinos más tranquilos que podían encontrar. Las personas que los describen, o sea, sus vecinos, dicen que eran unas personas tranquilas, que se dedicaban a vender pues el producto que conseguían. Ahora conviene hablar de algo que ha intrigado a muchos que han estudiado el caso. ¿Cuál era el modus operandi de Patricia y de Juan Carlos? ¿Era Patricia una víctima más de un hombre manipulador o era un engrane bien aceitado en la maquinaria del terror? No es tan complejo. Todo esto empieza a suceder alrededor del año 2012, cuando ya se empiezan a registrar las primeras desapariciones de personas en la zona donde ellos vivían, en Jardines de Morelos, Ecatepec. ¿Cuál era el modus? Vuelvo a repetir, Patricia se le describe como una persona pequeña, delgadita, alguien en quien quizás podrías confiar. Entonces, por otro lado, Juan Carlos es una persona tosca, de malos modales, de mal humor, alguien que quizás si se te acerca en la calle no tienes esa apertura para platicar con él porque lo sientes como un poco agresivo. Teniendo claras estas dos personalidades, Patricia salía a las calles, atraía a personas que ella consideraba estaban en un estado de vulnerabilidad. ¿Cómo? Generalmente jovencitas que tenían un bebé, que iban a tenerlo o que simplemente necesitaban dinero. Las atraía principalmente de dos maneras. La primera, tengo ropita en mi casa que te puedo regalar, tengo ropita para tu bebé, para tus niños, creo que te puede servir. O si necesitas dinero, puedes ayudarme a hacer un poco de quehacer en mi casa, puedes ayudarme a limpiar y pues yo te voy a retribuir con un dinero que tú necesitas. Ellos veían en ella una mujer la cual no les podía hacer daño. No pasaba por la mente de las víctimas que algo terrible estaba a punto de ocurrir, porque no era ella quien lo hacía literalmente. Ella era el gancho, ella atraía a las víctimas, las llevaba a casa. Una vez dentro de casa es donde empezaba el verdadero horror. Ahí Juan Carlos, primero había violencia física, después había abuso íntimo, después les arrebataba la vida, para después seccionar el cuerpo, tirar unas partes y también, con el paso del tiempo veremos, consumir otras. Aquí surge una pregunta. ¿Patricia actuaba desde el miedo o desde el placer? Cuando hablamos de este caso, generalmente vas a encontrar mucho contenido en internet que dice el monstruo de Ecatepec. Aquí la realidad es que son los monstruos de Ecatepec. No sé si Patricia inicialmente accedió a hacer todo esto por miedo a Juan Carlos. Lo que sí puedo decirte claramente es que Patricia lo disfrutaba, que era partícipe, que estaba de acuerdo con lo que él hacía y que incluso lo apoyaba. Sin ella, él no hubiera podido hacer todo lo que hizo. Se sabe que durante estas agresiones íntimas que Juan Carlos hacía en contra de las personas que llevaban, de estas chicas, ella llegó a participar. Ella estuvo presente, incluso ella estuvo presente en el caso de Luz del Carmen Miranda, que fue una de sus primeras víctimas registradas, una pequeña de 13 años. Ella estuvo presente cuando él cometió todo tipo de abusos en contra de esta personita. No era una víctima, Patricia, era una cómplice. No pongamos a Patricia como la víctima, como la que tenía miedo, no. Si hubiera tenido miedo, ¿cuántas veces no salió a la calle y después del primer crimen pudo haber llamado a la policía y decir, está pasando esto dentro de casa? No lo hizo. ¿Qué siguió haciendo? Trayendo y trayendo y trayendo más víctimas. Y participando activamente tanto en los abusos íntimos como en el consumo posterior de la carne de las víctimas. No es una víctima, es una cómplice. Y aquí nos dejan una incógnita. ¿Por qué el hombre es visto como el mayor perpetrador y manipulador de los actos más ruines? Imagina esto. Dos personas, una relación intensa y de pronto un crimen tan brutal que deja una pregunta flotando en el aire. ¿Cómo es posible que alguien no mate solo sino acompañado? Esta pregunta se la hizo la criminóloga Rigi en el 2018 en un estudio titulado Parejas criminales, la locura compartida hasta la enfermedad mental, en esta revista de psicología forense. El artículo sostiene que las parejas criminales constituyen un fenómeno raro, pero cualitativamente distinto al crimen individual. No se trata simplemente de dos personas que delinquen juntas, sino de la creación de una nueva entidad psicológica, un quid novi que emerge de la relación misma. Porque cuando pensamos en un asesino solemos imaginar un individuo aislado, pero en raras ocasiones el crimen no nace de una sola mente, sino de dos. A eso la criminología lo llama la pareja criminal. No es común,
En Italia, por ejemplo, solamente alrededor del 5% de los homicidios se cometen en pareja, pero cuando ocurre, algo distinto está pasando. Aquí no tenemos simplemente A y B cometiendo un delito, tenemos algo nuevo, una especie de tercer ente psicológico que solamente existe cuando ambos están juntos. Ahora aclaremos algo muy importante, no todas las parejas criminales están locas y no todas comparten delirios. Existe un fenómeno llamado folia deux o locura compartida y funciona así. Una persona con una enfermedad mental grave desarrolla un delirio y la otra más vulnerable lo adopta como propio. No porque esté psicótica, sino porque depende emocionalmente de la otra persona. Es como vivir tanto tiempo dentro de la mente ajena que terminas creyendo sus ideas como si fueran tuyas. Pero... y esto es clave, muchas parejas criminales no encajan ahí. Algunas desuscriben por dinero, otras por conveniencia, otras porque eliminar a alguien les parece la forma más rápida de vivir como quieren. Pensemos en los adolescentes de Novi Ligure. Ella no mata porque pierde contacto con la realidad, mata porque su deseo no admite límites. Su madre es un obstáculo y los obstáculos, en su lógica, se eliminan. Él no lidera, sigue, no porque no entienda, sino porque necesita pertenecer. Aquí no hay delirio, hay vacío emocional, narcisismo y dependencia, y esto incomoda más que la locura, porque significa que entendían lo que hacían. La pareja criminal nos obliga a mirar algo que preferimos evitar, que el mal no siempre viene del caos mental. A veces nace de las relaciones donde el poder, el deseo y la dependencia se mezclan hasta borrar los límites morales. Y quizás la pregunta más inquietante no sea por qué mataban, sino qué tipo de vínculo puede convertir el crimen en algo compartido. Según los registros del 12 de abril del 2012, la pareja decidió por primera vez actuar juntos. El nombre de esta persona es Luz del Carmen Miranda. Es una pequeña niña en aquel momento de 13 años, la cual se dice y cuenta la historia que era vecinita de Juan Carlos y de Patricia. En algún momento del 2012, del 2 de abril de 2012, ella sale a jugar al pasillo, ahí al patio donde estaban. Juan Carlos con tretas, con mentiras, no sabemos qué, quizás, oye, tengo dulces, oye, tengo juguetes, quieres ver la televisión, tengo algo fabuloso que mostrarte aquí adentro. Desgraciadamente la jala hacia su casa. Una vez que está dentro, Patricia estaba dentro, comete el horror, abusa de ella íntimamente en presencia de su esposa, después le quita la vida, después la secciona, según sus propias declaraciones, y la desaparecen en el mismo lugar donde vivía. Y se tiene el registro que fue una de las primeras víctimas que tuvo a su alcance. Si es la primera víctima, porque no se está seguro, porque podremos hablar ahorita de 3 o 4 víctimas, pero la realidad es que no se sabe cuántas no declararon ellos y cuántas personas en estado de vulnerabilidad que no tuvieron la oportunidad de que alguien las buscara, pues desaparecieron y no existe registro de ellas. Entonces, esta es la que se cree es la primera y es captada por él. Y lo que vamos a hablar a continuación, lo haremos sin omitir ningún nombre, haciendo honor a todas estas mujeres registradas como víctimas de Juan Carlos y Patricia para que nunca se olvide quiénes fueron. Arlette Samantha Holguín en aquel momento tenía 22 años, era madre de 3 hijos y vivía prácticamente pared con ellos. O sea, era una vez más, era una vecina. El 25 de abril del año 2018 es cuando con engaños, quizás por primera vez, Patricia la trae a su casa prometiéndole que tenía un pantalón de mezclilla extremadamente barato y de muy buena calidad. Una vez que Arlette acepta entrar a casa de estos monstruos, Juan Carlos ya estaba dentro esperándola para posteriormente someterla, abusar íntimamente de ella. Después, una vez más, siguiendo el mismo modus operandi, seccionar su cuerpo en distintas partes para posteriormente guardar algunas partes para su posterior consumo, otras partes sacarlas del departamento y llevarlas a tirar a terrenos baldíos. Fíjate que ahora que estamos tocando esta parte de que consumían de alguna manera a sus víctimas, Juan Carlos llegó a clasificarlas entre, lo voy a decir así, carne de buena calidad hasta una calidad premium. Él las clasificaba y decía cuál de estas víctimas tenía mejor calidad su carne y cuál no. Y lo llegó a decir en entrevistas o bueno, dentro de las declaraciones que hacía. Las clasificaba entre buena, excelente y regular.
Aquí podemos hablar de que Juan Carlos tenía un sistema de clasificación de las víctimas. De hecho, buscaría atacar a mujeres del mismo perfil, pero múltiples estudios pueden tumbar esta teoría. La idea más aceptada entre los investigadores es que el asesinato serial gira alrededor del control absoluto. No se trata solamente de matar a alguien, se trata de dominarlo. Para estos agresores, el miedo de la víctima no es un efecto colateral, es parte del objetivo. El asesinato funciona como la forma máxima de poder interpersonal. En términos simples, si puedo decidir si vives o mueres, no hay control más total que ese. Esta teoría conecta bien con teorías clásicas de criminología y psicología del poder. El crimen no satisface una necesidad práctica, sino una necesidad psicológica de superioridad. Uno de los conceptos más importantes y que explica casos como el de Ecatepec es el de la fantasía de la víctima ideal. Muchos asesinos seriales no buscan personas al azar. En su mente existe una imagen, una edad, un tipo de cuerpo, un género, una apariencia, una condición social. Ese ideal puede ser tan específico que rara vez existe en la realidad. Por eso, en lugar de encontrar a la víctima perfecta, el asesino acepta sustitutos, personas que se parecen lo suficiente a sus fantasías. Esto explica por qué desde afuera los crímenes parecen aleatorios, pero desde la mente del agresor no lo son. Hay un patrón, solo que es privado, interno y simbólico. Aquí es donde encaja perfectamente la mente de Juan Carlos. Cuando un asesino clasifica víctimas como buenas, regulares o malas, no está hablando de lo moral, sino de qué también encajan en su fantasía. En el caso concreto de Juan Carlos se trataba de mujeres jóvenes. Todas las víctimas que atraían a su casa eran personas jóvenes, no llegaban a pasar más allá de los 30 y tantos. O sea, si vamos a los registros vas a encontrar personas de 22, de 24, de 28, 26, 29. Todas eran personas jóvenes. El caso de Evelyn. Esto sucede el 26 de julio del año 2018. Evelyn en aquel momento tenía 29 años. Se dice que era una persona dedicada a sus hijos, era una persona trabajadora, centrada literalmente en su familia con actividades normales. Sí tenía también estas carencias económicas porque cabe mencionar que casi ninguna de estas víctimas tenían un trabajo formal. Sí trabajaban, pero no tenían esa formalidad que te puede ofrecer una empresa o un trabajo fijo asalariado, ¿no? Que te da la tranquilidad. Ellas buscaban de alguna manera el día a día, vendían una cosita, vendían otra, hacían que hacer en una casa. Entonces ese era como un patrón también importante de mencionar en estas personas que desgraciadamente fueron sus víctimas. No tenían un trabajo fijo. Es por esto que aceptaban ir a ver o ropa barata o ayudarles a hacer alguna labor dentro de casa. El caso de Evelyn, de 29 años, del 26 de julio del 2018, es exactamente lo mismo. La traen a su casa con la intención de venderle ropa barata. Es importante también que mencionemos que algunas de estas personas que ellos fueron atrayendo a su casa, como es el caso de Evelyn, estas personas tuvieron a veces ese detalle de avisar a sus familiares que iban a ver ropa barata con una vecina que vendía cercano o que iban a comprar este perfume que también era muy barato. Algunas de ellas avisaron que iban a esa casa. Esto es muy importante porque cuando se empiezan más adelante a cruzar datos entre los vecinos, entre las familias de las desaparecidas, encuentran ese patrón en común. Todas tuvieron en algún momento que cruzarse en ese día que se perdieron con Juan Carlos o con Patricia. Y el caso de Evelyn no es la excepción, repito, la traen con la venta de productos económicos a casa, dentro el mismo patrón, el mismo modus, ataque íntimo, agresiones físicas y después partirla y llevarla a tirarla a otro lugar. Ahora, si me permites hacer un paréntesis aquí, recuerda que Juan Carlos, repetía siempre este ritual de guardar pequeños trozos de carne de sus víctimas para su posterior consumo. Hay una parte muy horrible de la historia donde en una de estas tantas víctimas, Juan Carlos se queda solo con la víctima, comete abuso, comete cosas terribles dentro de la casa, mientras Patricia se lleva en ese momento a sus hijos, que estaban ahí para que los niños no vieran nada. Cuando ella regresa, Juan Carlos le dice, después de muchas horas, ya está lista la cena. Cuando él le dice ya está lista la cena, se refiere a que Juan Carlos y Patricia iban a comer los restos de la víctima que él le había quitado la vida horas antes. Cuando se le entrevista a Juan Carlos y declara esto, pues inmediatamente
las personas que están haciendo las preguntas le dicen, ¿entonces tus hijos comieron de la carne de las víctimas? Y le dicen, no, por supuesto que no. ¿Por qué? Ellos comían un sándwich o cualquier otra cosa porque imagínate, les podría dar una infección. Quienes consumíamos esto éramos mi esposa y yo, Patricia y yo. Si te das cuenta, qué bueno que los niños no llegaron a consumir esto, pero es una aberración dentro de la mente de Juan Carlos. Esa parte donde se fragmenta y cuida a sus hijos, pero al mismo tiempo comete los crímenes más terribles que te puedes imaginar. La locura y perversidad de Juan Carlos y Patricia no tenía límites. El caso que vamos a contar a continuación desgarra al ser humano desde lo más íntimo de su ser. El caso de Noemí Huitrón. Es uno de los casos más sonados, de los más mediáticos, y este caso es el que les valió las primeras condenas que se les impusieron cuando los arrestaron. Nancy tenía en aquel momento 28 años, ahí vuelvo a enfatizar el patrón de la edad que es muy importante. Si te das cuenta, ninguna ha pasado de los 32, 33 años, o sea, todas se quedan de los 20 a los 28, 29, 30 cuando máximo. Pero Nancy tenía una característica muy especial. Ella tenía un bebé que tenía apenas 2 mesecitos de haber nacido. Por desgracia, en el momento en el que ella es captada, estaba con su bebé en brazos. Lo traía pues obviamente de un lado a otro. Ella llega a la casa de ellos con las mismas mentiras: te vamos a regalar ropita para tu bebé, te vamos a ayudar. Ella va con el bebé a casa de ellos. No les importó absolutamente nada que el bebé estuviera ahí, o sea, que ella fuera con su hijo apenas recién nacido de 2 meses. A ella le arrebatan la vida de la misma manera que lo hicieron con las otras personas. Todo esto sucede el 6 de septiembre del año 2018. Le arrebatan la vida, abuso íntimo, agresión física, posteriormente la seccionan. A diferencia de los otros casos, aquí tienen una variante. Hay un bebé. ¿Qué van a hacer con el bebé? De esta manera se contactan con una persona que era partera de nombre Carmen. Se le conoce como Carmen N en las declaraciones. Ella participa con ellos, emite una especie de certificado de alumbramiento donde les permite vender al bebé por tan solo 15,000 pesos a una pareja que estaba dispuesta a pagar, que querían pues tener un hijo. Se lo venden por 15,000 pesos y Carmen expide este certificado falso para que puedan fácilmente esta pareja registrarlo como su hijo biológico. El niño, afortunadamente, conforme se sabe dentro de la historia y pasa el tiempo, es recuperado y entregado a la familia de Nancy Noemí, pero también Carmen fue atrapada y también sufrió una condena por haber participado en la venta de este menor. Algo extraño pasaba alrededor de la casa de Juan Carlos y Patricia y las sospechas empezaron a salir a la luz. Entre el año 2017 y el año 2018, pues ya tenían muchas víctimas en su haber. Estas que mencionamos, y es importante decirlo a las personas, son solamente algunas de las personas que ellos afectaron. Te daré, por ejemplo, más nombres. María Guadalupe Hernández, que es la madre de Arlet, fue una de las personas que tuvo una participación sumamente activa en esto que tú me preguntas, en los primeros datos, en los primeros indicios, porque María Guadalupe fue una persona que no se rindió y que siempre tuvo esa necesidad de buscar a su hija y de no dejar a un lado las sospechas. Se empieza a tejer entonces entre 2017 y 2018 con esta persona casi encabezando todo esto, María Guadalupe, una red de coincidencias. Porque todas las mujeres de alguna manera eran cercanas a este domicilio de Jardines de Morelos. Entonces, cuando ya es demasiado las personas desaparecidas, todos empiezan a cuestionarse: ¿qué hizo tu familiar el último día? ¿A dónde se dirigía? ¿Te dijo algo? ¿Te habló de un hombre, de una mujer, de, no sé, de lo que fuese? ¿Te habló algo? Cualquier pista era importante. Es así que en esta recreación básica de los hechos entre los familiares se sabe que todas estas personas de alguna manera desaparecieron casi en la misma zona, en Jardines de Morelos. Pero ahora faltaba determinar qué las hacía tener algo en común en este caso. Pues era que todas, en algún momento, como te dije hace un rato, habían manifestado que irían con una persona que vendía ropita barata, con una persona que les iba a regalar ropa, con una persona que les iba a ayudar con cierta cantidad de dinero para poder sostenerse, ya sea en regalo o a cambio de hacer qué hacer dentro de casa. Es así que todos empiezan a decir: a ver,
las personas que coinciden con esto, que venden ropa, que venden perfumes, que ofrecen ropa barata, es esta familia. Es Juan Carlos y es Patricia. Ellos tienen algo que ver, seguro ellos tienen algo que ver. Se empiezan a acercar todas estas familias, la familia de Arlet, la señora María Guadalupe, se empiezan a acercar también familiares de Evelyn Rojas a las autoridades y familiares principalmente de Nancy Huitrón. Se empiezan a acercar a las autoridades a decirles que pues tienen pistas, tienen sospechas de que algo está pasando dentro de casa de Juan Carlos y Patricia. Inicialmente es bien importante mencionar que las autoridades no hacen nada. Tú sabes que desgraciadamente siempre el mismo discurso en todos los casos que vas a encontrar, al menos aquí en México, es: seguro regresa mañana, esperemos a 72 horas y vemos qué pasa. Seguro se fue con el novio, ya se le fugó de la casa, señora. ¿Qué quiere hacer? No tienes una idea del coraje que da. Escucha esto, en el 2023 Dora Alicia Mayoral reescribió un artículo titulado Revisión del feminicidio, el caso mexicano, y lo que arrojó es más que perturbador. Este artículo no intenta demostrar que el feminicidio exista en México, eso es un hecho y está documentado. Lo que hace es algo más incómodo, explicar por qué, aún existiendo leyes, protocolos y sentencias históricas, el Estado mexicano sigue fallando en la manera de investigar, sancionar y prevenir los feminicidios. La tesis de fondo es muy clara. El problema no es la falta de normas, sino la resistencia estructural a aplicarlas, atravesadas por corrupción, prejuicios de género, impunidad y una profunda crisis forense. Aquí aparece una idea clave. El feminicidio no ocurre en el vacío, ocurre en un contexto patriarcal que normaliza la desigualdad y convierte la violencia en algo esperable. La autora deja claro que castigar no es suficiente. Sin reforma forense, sin capacitación real, sin voluntad política y sin compromiso con la verdad, la violencia se va a seguir repitiendo. El feminicidio entonces no es solamente un crimen individual, es el síntoma extremo de un sistema que tolera, minimiza y administra la violencia contra las mujeres en lugar de erradicarla. Y mientras esto no cambie, concluye el texto, la promesa de nunca más seguirá siendo solamente una retórica institucional. Sin embargo, siempre la población da el primer paso en este tipo de casos y eso fue lo que pasó en Ecatepec. Empiezan a armar toda esta red. Evidentemente la presión que ejercen todas estas familias y más familias de personas desaparecidas ante las autoridades es entonces que las autoridades empiezan a actuar de una manera quizás lenta, pero que al final del caso los llevaría a una resolución por completo. Te digo, entre el 2017 y 2018 la Fiscalía del Estado de México inicia ya un trabajo de inteligencia más serio, evidentemente por la presión social que estaban teniendo. Empieza este cruce de testimonios de las familias con base en lo que ellas les estaban relatando. Por fin se ponen a trabajar las autoridades y agentes en civil empiezan a hacer vigilancia en la casa de Juan Carlos y Patricia porque era el único dato sólido que tenían hasta ese momento de la desaparición de estas personas. Y observan algo muy particular. Estas personas vestidas de civil observan que Patricia seguía saliendo a la calle, que salía yendo al mercado, que ponía su puesto y vendía. Pero ¿qué es lo que observan en particular? Que se seguía acercando de alguna manera a personas jóvenes, mujeres, para proponerles: oye, te regalo ropa, te vendo ropa barata, o ¿por qué no vas a mi casa a hacer qué hacer? No todas aceptaban, pero estas personas que estaban vigilándolos ya muy de cerca empezaron a notar ese patrón y decían: espérate, esta mujer se dedica a captar jovencitas o mujeres y las lleva a su casa, las invita. Incluso creo que hay testimonios por ahí de que estas personas de civil, cuando las víctimas no aceptaban ir, se acercaban y les preguntaban: oye, ¿esta mujer que te propuso qué? Y es como se empieza a saber que Patricia les seguía proponiendo a las personas ir a su casa. Es así que empiezan a crear ya un patrón más exacto de qué es lo que estaba sucediendo. Pero la detención no sucede sino es hasta octubre del año 2018,
cuando ya les empiezan a dar un seguimiento más cercano, y la captura ocurre justamente en la vía pública. No ocurre dentro de la casa, no ocurre con un allanamiento de su morada, ocurre en plena vía pública, cuando Juan Carlos y Patricia son interceptados por unos oficiales mientras empujaban una carriola donde tú podrías suponer llevaban a uno de sus hijos. Se acercan los oficiales, y esto que te voy a contar quizás no está en todas las declaraciones, quizás está en algunas. Se acercan los oficiales, les preguntan qué llevan ahí, porque evidentemente ven que no traen a un bebé, sino que traen bolsas negras. Y Juan Carlos, muy quitado de la pena, cuando le preguntan ¿qué llevas ahí? ¿Qué estás empujando? Restos humanos. No le tembló la voz para decir lo que llevaba. No huyeron, no intentaron forcejear, no intentaron correr, simplemente dijeron lo que llevaban, y ahí es cuando los oficiales hacen en el año 2018 la detención de esta pareja. Hay dos cosas que podemos poner sobre la mesa y que quizás no están 100% comprobadas, que eran adoradores de la Santa Muerte, sí, se llegó a saber, pero también hay una cosa que es muy importante, y esto quizás no esté asentado en las actas, pero sí se sabe que Juan Carlos y Patricia también vendían ciertos restos óseos a otras personas para que pudieran hacer cultos de no me preguntes qué. No podría decirte si de Santa Muerte, si de santería, si de brujería o de satanismo, porque no me atrevería a ponerlos en una línea. Lo que sí se sabe es que vendían restos óseos para que otras personas pudieran hacer cultos. Eso sí se sabe. Al momento de la detención se realizaron 2 entrevistas a Juan Carlos. En ellas se vio lo podrido que tenía su mente, su alma y su ser. Hay 2 entrevistas que me causan mucha inquietud, ¿sabes? Son muy perturbadoras. La primera de ellas es la que tú mencionas y la segunda es la que todos conocemos. Ambas son muy perturbadoras. La primera, más bien nadie la conoce, porque a mí me lo contó una persona que en aquel momento trabajaba en la Fiscalía del Estado de México y tuvo la oportunidad por trabajo de estar frente a Juan Carlos y de entrevistarlo para obtener la mayor cantidad de datos posibles acerca de las víctimas y del modus operandi que hacía. Obviamente para saber si había más personas involucradas, si solamente eran él, si era Patricia. También de esta manera dan con Carmen, la partera, que fue la que dio el certificado para el niño. Ella me dice que por trabajo tuvo en algún momento que estar frente a frente, así como estamos tú y yo, frente a Juan Carlos. Ella le empieza a hacer preguntas, cuántas víctimas, qué hacía, cómo las seleccionaba, todo lo que ya platicamos. Hay 2 partes muy inquietantes. Una de ellas es que ella le pregunta directamente, si tuvieras la oportunidad de quitarme la vida, ¿me la hubieras quitado a mí? Y él le contesta, no, a ti no. Porque tú me impones. Y las mujeres a las cuales yo le quitaba la vida eran personas que yo podía someter y que eran vulnerables ante mis manos. Tú no podría, porque eres una mujer que para mí refleja respeto e impone. No podría, ni siquiera te hubiéramos atraído hacia nuestra casa. Durante el proceso de la entrevista, ella me dice que él pide varios vasos de agua. Le pide un vaso de agua y se lo toma, otro vaso de agua y se lo toma, y le pide un tercer vaso de agua. Y ella le dice, ya te dimos varios vasos de agua, ya por favor dime lo que te estoy preguntando porque no vengo a jugar. No es una entrevista cualquiera, es una entrevista que te tengo que hacer. Y él le dice, no, es que sí necesito otro vaso de agua. ¿Pero por qué? Ya tomaste demasiada. Es que no es para mí. ¿Para quién es entonces? Para él. ¿Quién? Solo estamos tú, yo y los custodios. Para el perro. No hay ningún perro, Juan Carlos. Sí, hay un perro negro aquí. Y es que si no le doy agua no deja de hablar. Y es que es el que me atormenta, es el que me dice todas las noches, es el que escucho su voz en cada momento. A ella cuando me lo cuenta me dice, mira, te lo juro que se me enchinó la piel. Porque es una persona, si existe el demonio y si es como dicen, él es. Porque no le sostienes la mirada. Tiene una mirada pesada, fuerte. Su presencia es perturbadora. No es una persona normal. Y esta parte quizás de la esquizofrenia que podría haber tenido, porque ahí no sé el dato exacto si fue diagnosticado o no con esquizofrenia, este dato del perro
Dice, es demasiado perturbador. O sea, es horrible porque incluso dentro de prisión ella me dijo que había personas cercanas a él, o sea, otros presos, que se quejaban y decían, es que no deja de hablar en la noche, no deja de gritar, no deja de emitir sonidos. Y él decía que era el perro el que lo molestaba todo el tiempo y el que le había ordenado en algún momento de la historia atacar a las víctimas. Dos monstruos, dos seres que nunca debieron haberse juntado, quizá que nunca debieron haber nacido. ¿Qué es de Ecatepec después de un golpe tan fuerte? Después de que sus mujeres desaparecieran de esta manera. Algunas personas que estaban alrededor de ellos en la misma colonia no podían creer que esos vecinos tan tranquilos, tan trabajadores, que a la vista de todos tenían una familia normal, 4 hijos, una pareja que todos los días se esforzaba, salía a las calles, vendía perfumes y vendía ropas, fueran esos monstruos que describían y que empezaron a ver en la televisión. Eran unos monstruos. Voy a regresarme un momentito a tu pregunta anterior porque creo que es muy importante esto. En una de las entrevistas que se hizo pública en televisión y dicen se filtró a través de alguna persona de la fiscalía, toman un video mientras un médico le está haciendo preguntas a Juan Carlos, y asumo que es un médico porque trae una bata blanca. Le dice que por qué lo hacía, cuál era la motivación, etc. Evidentemente se ve que Juan Carlos odia a las mujeres. Y la pregunta es ¿por qué lo hacía? Y él dice con estas palabras casi textuales: y se lo digo aquí a los patrones presentes, si a mí me dejan salir, voy a seguir matando mujeres. Porque prefiero que se las coman mis perritos a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Si yo salgo, lo voy a seguir haciendo. En la misma entrevista repite esto: prefiero que los perritos y las ratas coman a que ellas sigan viviendo. Amenazó literalmente con que si por algún vacío legal él podía salir, lo iba a seguir haciendo. Es horrible, es escalofriante. Y esto me lleva a tu pregunta: ¿qué pensaría la gente de Ecatepec si en algún momento este monstruo sale? No va a salir, estoy seguro, nunca. Pero, ¿te imaginas el terror que sentirían si hubiera la mínima oportunidad de que él saliera después de haber dejado esta amenaza en público? Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. Y yo lo que estoy yo pretendiendo, que como yo no lo fui, nadie lo va a hacer. Y mientras yo sigo aquí en la tierra, voy a seguir haciendo todo el daño que yo pueda. Y divirtiéndome de ese daño. Mientras yo esté aquí, voy a seguir así. Aquí, amigos, nos queda una pregunta incómoda, una pregunta que quizá no tiene respuesta. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad para que existan personas como Juan Carlos y Patricia? ¿Qué estamos haciendo mal para que existan monstruos en nuestro vecindario? Pues mira, es terrible que pudieran existir 2 personas más en el mundo como ellos, pero desgraciadamente es imposible frenar este tipo de cosas. Y quizás mientras tú y yo estamos grabando esto, en algún punto del mundo, no solo de México, del mundo, alguien está haciendo lo que hicieron ellos. Y es lamentable, es terrible y da muchísimo miedo. Y lo que podemos hacer para evitar que quizás en algún futuro tengamos más Juan Carlos y más Patricias, desde mi punto de vista muy particular, es muy importante la niñez. Es muy importante porque es parte esencial de nuestro crecimiento, es donde forjamos nuestro carácter, nuestros gustos, donde nuestros padres quizás incentivan esas aptitudes que tenemos y corrigen las actitudes que no son correctas. Pero cuando te encuentras con una niñez truncada, con una niñez rota por abusos familiares, por violencia física, por violencia psicológica, que también es muy importante, por violencia íntima que se da desgraciadamente muchas veces en estos casos, pues cuando crecen estas personitas y llegan a ser adultos, crecen con un resentimiento terrible en contra de la sociedad, del mundo, y generalmente atacan a estas personas que quizás, pienso yo, dentro de su mente vuelven a poner o a escenificar a esos atacantes que tuvieron de niños. ¿Qué podemos hacer? Lo que tendríamos que hacer todos:
cuidar a nuestros niños, regalarles una infancia feliz, llena de amor, llena de comprensión, llena de lo que ellos esperan, una persona que los tome de la mano y que los guíe. Si nosotros hacemos esto desde pequeños, te aseguro que cuando crezcan vamos a tener adultos funcionales, productivos, empáticos con su entorno, y quizás en algún momento, en alguna generación futura, si todos hiciéramos esto, podríamos corregir este tipo de situaciones, por llamarlo de alguna manera muy sencilla, que te encuentras en casos como este de los monstruos de Ecatepec. Amigos y amigas, espero les haya gustado muchísimo este capítulo documental de hoy, Los monstruos de Ecatepec, la pareja que nunca debió de haber existido. Y recuerda, a veces a las parejas lo que los une no es el amor, a veces lo que los une es algo más perturbador, esa mente trastornada, retorcida, en donde solamente hay oscuridad y muchísimo dolor. Amigos y amigas, recuerden que no hay nada más perturbador que el amor. Nos vemos en el siguiente capítulo.